recibiréis en el reino por Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces risas él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la cruz por Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaréis. Un saludo para todos los televidentes, radioyentes e internautas que nuevamente por la gracia de Dios nos acompañan en esta transmisión. Es miércoles 13 de diciembre y estamos aquí para compartir otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Bienvenidos todos y aún aquellos que han llegado a este canal por primera vez. Bienvenidos. Estamos transmitiendo desde el estudio de grabación de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, con sede en Shepherd, Texas. Desde aquí transmitimos para el mundo. Y estas lecciones que estudiamos diariamente son el alimento que los hermanos en diferentes partes tienen en sus casas a través de este folleto que se llama Lecciones Bíblicas Sabáticas, y que nosotros acá les ayudamos a entenderlo en la medida en que Dios nos ayuda a nosotros también, por supuesto. Así que es un gusto poder servirle de esta manera. Y gracias por sus oraciones, que son las que permiten que podamos hacer esto todos los días, con la salud que el Señor nos concede y también con su protección de todo ataque del enemigo. Quiero también agradecer a los que se unen a nosotros con los aportes financieros para que el ministerio pueda predicar 24/7 por radio y televisión. De verdad les agradecemos mucho que se unan a nosotros en cualquiera de las formas que aparecen en la pantalla, para que esos diezmos, ofrendas y donaciones ustedes los coloquen aquí y que podamos seguir proclamando la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles por radio y televisión. 4 grandes ciudades en el estado de Texas, como son San Antonio, Austin, Houston y Dallas, y los pueblos de alrededor de estas grandes ciudades reciben la señal por esos canales de televisión que tenemos rentados. Y también en los vehículos, en Dallas y sus alrededores, a través de la frecuencia 990 AM entramos como Radio Advenimiento. Y todo esto involucra miles de dólares al mes. La gran inversión que esto representa no sería posible si no es porque Dios es el que provee, pero lo hace a través de hijos e hijas como usted. Por eso le invito para que se una a nosotros este día y tome nota de cualquiera de las formas que están en la pantalla para aportar aquí esas donaciones especiales y también esos diezmos y ofrendas. Aparte de proclamar el mensaje por estos medios de comunicación, usted nos oye también que estamos atendiendo enfermos gratuitamente aquí en Shepherd, Texas, con los remedios naturales de Dios. En este momento tenemos un grupo de personas que han llegado de diferentes lugares para ser atendidas por 15 días con el cambio en la alimentación, más los tratamientos de los remedios naturales que les damos. Y todo esto, pues hacerlo gratis, es gratis, pero también tiene un costo. Hay una gran inversión que hay que hacer cada mes y también nosotros de las donaciones tomamos para esto. Así que si usted quiere ser una persona generosa, así como dijéramos filántropa, es decir, que hace obra de caridad con alguien que pues no tiene cómo, hermano, venga y coloque aquí donaciones en este ministerio. Si usted quiere diezmar para que prediquemos 24/7 por los canales de televisión y radio, ponga aquí su diezmo, hermano, en estas maneras que están en la pantalla. Y si usted quiere ayudarnos con las donaciones, con las ofrendas también, igualmente es bienvenido todo recurso. El número para ponerse en contacto con nosotros es 214-881-4029. Puede llamar y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o puede enviar a través de la aplicación Cele a través de ese número telefónico, registrándolo usted en sus contactos como Iglesia Advenimiento. Y desde el extranjero, ustedes también se pueden unir a nosotros utilizando el WhatsApp +1 214-881-4029 para darles información de cómo ustedes pueden desde el extranjero también unirse a nosotros. Recuerde que está la opción de paypal.com
y por ahí, desde cualquier parte del mundo, nos pueden también apoyar. Búsquennos en paypal.com, la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, y el correo asociado, los3angelesirving@gmail.com. Bueno, ahí está en la pantalla las maneras, tomen nota y contáctense con nosotros para darles más detalles de cómo pueden apoyar esta obra. Vamos a orar, ¿qué les parece para el estudio de esta hora? Amante Dios, gracias por proveer una vez más de la vida, por habernos dado el privilegio anoche de descansar y por tener esta oportunidad para buscar de ti y alimentarnos de tu palabra. Te pedimos haya en nosotros esa guía del Espíritu Santo para que podamos discernir y entender tu palabra, pues el Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra, así que Él puede ser nuestro mejor intérprete. Por favor, acompáñanos en el estudio. Pedimos que te quedes con nosotros y nosotros también contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Volver a casarse es adulterio. Así el autor de la lección ha subtitulado el estudio de hoy. Y es que, ¿cómo demuestra Jesús que cuando una persona se divorcia por otras razones distintas a la infidelidad al voto matrimonial, la persona que se divorcia es en realidad responsable del adulterio que pueda resultar? ¿Cómo demuestra Jesús eso? Bueno, para eso vamos a Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Mateo 5, versículo 31 y 32, dice la palabra. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí hay dos palabras, fornicación y adulterio. En el griego, para fornicación la palabra es porneia y para adulterio es moicheia. Es interesante cuando usted estudia la Biblia tomando en cuenta este elemento de la lingüística, es decir, de el lenguaje en el cual fue escrita la Biblia. Porque cuando se habla de porneia, es efectivamente algo que tiene que ver con la fornicación, lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como una relación sexual ilícita antes del matrimonio. Y cuando hablamos de moichea, es el adulterio, que es una relación sexual ilícita dentro del matrimonio, cuando se le es infiel a la pareja. Bueno, ¿cuándo es que aplica el divorcio? Según estas palabras de Jesús, ¿cuándo es que podría el hombre divorciarse de la mujer? ¿Cuando hay adulterio de por medio o cuando hay fornicación? Según el Jesús, aquí es cuando hay fornicación, no es cuando hay adulterio. Pero, ¿cómo entender la palabra fornicación? Ayer nosotros mirábamos que había una fornicación de alguien que lo hacía de una manera deliberada y eso era castigado inclusive con muerte. Pero, ¿cómo entender una carta de repudio o una carta de divorcio por fornicación? Si eso es una relación sexual antes del matrimonio. No cuando ya se está casado, porque cuando ya se está casado es adulterio. Entonces, ¿cómo es que puede darle uno carta de divorcio a una persona con la cual todavía no se ha casado? Estoy hablándolo como que, ¿verdad?, uno es judío. ¿Cómo le puedo dar carta de divorcio si todavía no me he casado con ella? Porque resulta de que ella cayó en fornicación. Bueno, eso solo podemos comprenderlo en la cultura judía y cómo ellos veían esto del matrimonio.
Y un caso bien claro es el caso de José y María. José quería darle carta de divorcio a María, porque aunque no se había casado con ella oficialmente, es decir, ceremonialmente, no se había hecho la ceremonia, de todas maneras María ya estaba desposada con él, ya estaba comprometida con él. Y cuando sale embarazada, José quiere ver cómo se deshace de ella, quiere ver cómo le da carta de divorcio, y quería hacerlo de una manera secreta, porque para él, estando desposada con él, que era algo ya considerado como parte del matrimonio, no se había hecho la ceremonia, pero era considerado como parte del matrimonio porque era el compromiso, era una mujer comprometida ya. José dice, no, pues y este embarazo, si no es porque el ángel le habló y le dijo, mira, no temas, lo que María va a tener es un engendro del Espíritu Santo. Y lo animó a que siguiera adelante, que aceptara aquello. Pero él le iba a dar carta de divorcio a María. Y ahí estaba avalado, porque resultó de que ella pues salió embarazada cuando estaba desposada o comprometida con él. Entonces, cuando Jesús dice que cualquiera que repudie a su mujer le dé carta de divorcio, pero que solamente eso puede ser por causa de fornicación, lo que Jesús está diciendo es, eso solamente se puede dar si en el desposorio, si en el compromiso, tú vienes a descubrir que ella, pues, te es infiel. Allí ella ha fornicado y le tienes que dar carta de divorcio. Pero nosotros mirábamos ayer cuán dura era la ley, que al resultar esta mujer culpable y causarle al hombre esa vergüenza, ésta debía morir a pedradas. Así que estoy trayendo esta explicación porque quiero desbaratar el argumento de que Jesús está avalando que alguien se divorcie porque cayó en adulterio la pareja. No, no, no. Jesús dice en caso de fornicación. Y la fornicación solo aplica en el desposorio del matrimonio judío, solo aplica en el compromiso prematrimonial que hay en aquella pareja, pues, cuando son novios, ¿verdad? Y ahí se descubre que le es infiel, allí aplica. Pero una vez se hizo la ceremonia, hermanos, Jesús no está diciendo ahí de que porque cayó en adulterio, ahora te divorcies. No, él dijo fornicación. Y no faltan teólogos que dicen, sí, pero es que porneia es un término que tú lo puedes utilizar para cualquier relación sexual ilícita, para cualquier inmoralidad sexual. No, no, no. Porque cuando usted va al griego, usted encuentra, mire usted el versículo. El versículo 32 está usando dos palabras diferentes: fornicación y adulterio. ¿Por qué usted va a usar porneia, que es la palabra para la fornicación, cómo usted la va a aplicar también para adulterio cuando el Señor está poniendo dos palabras distintas? Porneia es fornicación y moicheia es adulterio. Son dos términos diferentes. Entonces, son por supuesto pura terminología esta, pero es solamente para mostrar de que no es el divorcio por causa de adulterio el que Jesús esté aquí avalando. Es solamente por causa de fornicación, y fornicación que haya sucedido en ese compromiso prematrimonial antes de que hayas hecho los votos en la ceremonia nupcial. Así vemos nosotros que Jesús está diciendo de que el que se casa, dice, con la repudiada, comete adulterio. En otras palabras, volver a casarse es un adulterio legalizado. Porque el Señor claramente dice eso. Lo vuelvo a leer. También fue dicho, oiga bien, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y no lo dice Jesús, lo dice también fue dicho. ¿Dónde fue dicho? Allá en Deuteronomio 24:1 en adelante. Pero yo digo,
que el que repudia a su mujer, al no ser por causa de fornicación, como lo fue el caso, ¿verdad?, de José y María, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces sería volverse a casar es adulterio, así como lo ha subtitulado el autor de la lección. Ahora, ¿cómo se nota la misma conclusión en el debate anterior con los fariseos cuando nos centramos en la última parte del versículo? Vamos a Mateo 19:9, porque allá aparece nuevamente el tema. Mateo 19:9. Y aquí dice: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Por eso dice, volver a casarse es adulterio. ¿Por qué? Porque el divorcio por adulterio, eso, hermanos, no existe. Solo por fornicación, y ya le expliqué cuándo aplicaba. ¿Por qué no existe? Porque, hermanos, una vez se hace ese voto delante de Dios, eso es para toda la vida. Solo la muerte lo puede separar, como lo hemos venido diciendo y como lo vamos a comprobar más adelante. Pero ya nosotros podemos ver que el famoso versículo 9 y el que usan allá, el 31 y 32 de Mateo 5, eso, hermanos, es como utilizar un texto sin contexto como pretexto para hacer lo que uno quiere. Porque cuando tú miras el tema del matrimonio en el contexto amplio de la Escritura, tú ves lo que dice Marcos, tú ves lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, tú ves lo que dice también Pablo en Romanos 7, y tú ves lo que dice también Malaquías, tocante al divorcio. Entonces, ¿cómo esos pasajes, el de Marcos 10 y todos los versículos que hemos leído, ahí prácticamente, cuando tú ves ese contexto amplio, mira realmente cuál es el verdadero enfoque del matrimonio que Dios aprueba? Así que no vengamos a hacer, como siempre he dicho, una doctrina de dos lugares nada más que están en Mateo para venir a justificar lo del divorcio. Volver a casarse, hermanos, es adulterio, según lo dice Jesús claramente. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús no estaba introduciendo un permiso para divorciarse y volverse a casar cuando el cónyuge aún está vivo? ¿Y cómo debemos examinar las evidencias? Bueno, para eso vamos a 1 Corintios 7, 10 y 11. 1 Corintios 7, 10 y 11, que es uno de los pasajes a los que me refería hace un momento. Dice así: ¿cómo sabemos que Jesús no estaba introduciendo un permiso para divorciarse y volverse a casar cuando el cónyuge aún está vivo, y cómo debemos examinar las evidencias? En 1 Corintios 7, 10 y 11 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Así nosotros miramos, hermanos, que claramente Pablo dice, no yo, dice, lo dice el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, que se quede sin casar o se reconcilie, y que el marido no abandone a su mujer. Con esto, claramente vemos que Jesús no estaba allá en Mateo 5, 31 y 32, ni en el capítulo 19 y el verso 9, no estaba introduciendo un permiso para divorciarse y volverse a casar, porque de lo contrario, él se estaría contradiciendo cuando Pablo dice que no dice
él, Pablo, sino el Señor a través de Pablo, de que la mujer no se separe del marido y que si se separa, que se quede sin casar o se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Estaría en una contradicción el Señor si nosotros entendemos que allá está dando como una causa o un permiso para que las personas se divorcien. Ahora vamos a los de profecía, después de haber analizado estos textos. Dice: la palabra del Señor, hablada mediante sus siervos, es recibida por muchos con objeciones y temores. Y muchos diferían su obediencia a las advertencias y reprensiones dadas, esperando hasta que toda sombra de incertidumbre sea quitada de sus mentes. Voy a leer esta parte. Y muchos diferirán su obediencia a las advertencias y reprensiones dadas, esperando hasta que toda sombra de incertidumbre sea quitada de sus mentes. La incredulidad, que demanda conocimiento perfecto antes de obedecer, nunca cederá a la evidencia que Dios se complace en dar. Él requiere de su pueblo una fe que descansa sobre el peso de la evidencia, no sobre un conocimiento perfecto. Los seguidores de Cristo que aceptan la luz que Dios les envía deben obedecer la voz de Dios que les habla cuando hay muchas otras voces que protestan contra ella. Distinguir la voz de Dios requiere discernimiento. Y esto sin duda está por la objeción que hay a la explicación que he estado dando y a los textos que se mencionan. Es más, no falta quienes digan: sí, pero si usted se fija, esa cláusula de Mateo 5, 31 y 32 y de Mateo 19, 9 es apoyada por el Espíritu de Profecía. Y hay declaraciones donde ella avala eso y dice que sí se puede, por caso de adulterio, volverse a casar, la parte inocente lo puede hacer. Bueno, pero te vuelvo a decir lo mismo que te dije acerca de la Biblia. ¿Por qué haces una doctrina de una declaración del Espíritu de Profecía y no pesas las otras declaraciones donde Elena White dice: el matrimonio es para toda la vida? Y cuando usted quiera saber, dice, acerca del matrimonio, vaya a la palabra de Dios, porque en algunos casos, dice, nosotros solo hemos aconsejado. Entonces, y que hay personas, dice, que se divorcian de aquí, pero siguen casadas allá. Entonces, ¿por qué agarrarse solo de la partecita que nos conviene? Así como le digo, no haga de Mateo solamente sus declaraciones, su justificación para divorciarse, sino que pese lo que dice, como repito, Corintios, Romanos, Marcos, Malaquías, pese todo eso. Así como le digo que haga así con la Biblia, le digo lo mismo haga con el Espíritu de Profecía. Vaya a la declaración donde ella dice: el matrimonio es para toda la vida. Si quiere saber algo acerca del matrimonio, vaya a la Biblia, dice, porque nosotros en algunos casos solo hemos aconsejado. Entonces, hermanos, no hay que manipular los escritos sagrados, ni de la Biblia ni del Espíritu de Profecía, para justificar el plan del diablo, que es el divorcio. No hagamos eso, hermanos, porque seríamos igual a los fariseos que quisieron entrampar a Jesús, que andamos siempre acomodando la Escritura al gusto de nosotros. No caigamos, hermanos, tras que ya cometimos el error, venir ahora a pretender que la Biblia nos avala para el error. No. Mejor hagamos lo que les dije ayer. Arrepintámonos de corazón, pidamos perdón a Dios, aferrémonos de los cuernos del altar del sacrificio y allí pidamos misericordia y Dios, hermanos, nos la va a dar. Porque Dios es verdad que odia el pecado, pero Él también ama al pecador, hermanos, y cuando éste se arrepiente y pide perdón, Dios lo perdona. Mejor eso hagamos, pero no vengamos a ampararnos en la Escritura manipulando los textos sagrados, ni de la Biblia ni del Espíritu de Profecía, para justificar lo nuestro, porque eso se llama rebelión, eso se llama obstinación. Bueno, sigue diciendo el don de profecía. La incredulidad dice que demanda conocimiento perfecto. Antes de obedecer,
Nunca cederá a la evidencia que Dios se complace en dar. Él requiere de su pueblo una fe que descansa sobre el peso de la evidencia, no sobre un conocimiento perfecto. Los seguidores de Cristo que aceptan la luz que Dios les envía deben obedecer la voz de Dios que les habla cuando hay muchas otras voces que protestan contra ella. Y distinguir la voz de Dios requiere discernimiento. Aquellos que no actúan cuando el Señor los llama, sino que esperan tener evidencias más seguras y oportunidades más favorables, caminarán en tinieblas porque la luz será retirada. La evidencia dada un día, si es rechazada, puede ser que nunca se repita. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 285. Como dijo un pastor, yo no me preocupo, dijo, por las cosas que no entiendo. Yo me preocupo, dijo, por las cosas que entiendo. Porque de lo que yo entiendo, dice, de eso, dice, yo voy a dar cuenta. Y dime tú, si tú no entiendes muy bien lo que Pablo está diciendo, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, que se quede sin casar. ¿Quién no entiende eso, hermanos? ¿Quién no entiende eso? Que no vengas y te divorcies para volverte a casar, hermano. Que te quedes así. Y la mujer y el marido dicen, no abandone a su mujer. O sea, el plan de Dios es que se mantengan juntos. Si el problema ha sido el carácter, si el problema ha sido esa situación difícil de llevarse el uno al otro, entonces entréguense a Jesús. Y Jesús tiene poder para cambiar el carácter. Pero no vengas y trates de ir a buscar aquello que tal vez tú dices sí, pero es que no entiendo por qué aquí dice sí y allá dice no, y entonces te agarras mejor de lo que dice sí y rechazas todas las evidencias que te dicen que no. Hermano, lo que tú entiendes, por favor obedécelo, ponlo por obra, porque de eso vas a dar cuenta al Señor. Y yo creo que ha sido bien claro los pasajes. Yo odio el divorcio, dice el Señor. Y Jesús dice que el que se vuelve a casar comete adulterio. Y no justifiquemos, por lo tanto, esas cosas, hermanos, solamente porque los pastores nos dicen, es que aquí dice por causa de adulterio. No, aquí dice por causa de fornicación. Porneia, no moisheia. Vuelvo a repetir, vean el tema que tengo ahí en el YouTube que se llama Prueba de Dios el segundo matrimonio, y ahí explico todo esto. Bueno, sigue diciendo, respecto al divorcio, no estoy preparada para opinar. Oiga, esto es importante. Porque aquí Elena White está hablando de una manera que reconoce que sobre ciertos temas, como dice ella, yo solo he aconsejado. Mejor vayan a la palabra de Dios. Oiga esto, se lo voy a leer nuevamente. Manuscript Release, tomo 13, página 296. Escuche, respecto al divorcio, no estoy preparada para opinar. Ella ha tenido toda la luz que puedo darle. Y es inútil mantener este asunto constantemente ante ella cuando está perfectamente decidida a seguir su propio criterio. Me has preguntado si pensaba que en caso de que tu mujer te dejara, deberías casarte de nuevo. Yo diría que si alguien que comprendiera todas las circunstancias decidiera casarse contigo, si no hubieras estado casado, no veo ninguna objeción. Pero oiga, hermano, si no hubieras estado casado, no veo ninguna objeción. Mire qué cosa. Pero no estoy, dice, totalmente preparada para juzgar si desde un punto de vista bíblico podrías casarte de nuevo. Y resulta, dice, que el individuo al que se dirigía a ella era un eunuco. Mi mente está tan ocupada, dice, que no me es posible considerar esta controvertida cuestión del matrimonio y los divorcios. Me gustaría ayudarte, pero me temo que no es posible. Pero esto no te lo dicen. Ahí te sacan el hogar cristiano. Recuerda que el hogar cristiano es una recopilación de citas. Agarraron las citas de por aquí, es como la Navidad. Agarran las citas pues, de diferentes partes, de diferentes manuscritos, hicieron el libro Hogar Cristiano y las pusieron ahí. Pero esas citas tienen su contexto. Mira, esta cita, te voy a ser honesto, yo no la había leído hasta ahora. Manuscript Release, tomo 13, página 296. Esto sí que es
para mí un tesoro. Porque algunos ahí me andaban sacando las citas del hogar cristiano. Pero mire, pastor, aquí dice, y mire Mateo. Yo les decía, lean los demás textos. A ver cómo me explicas Malaquías. ¿Cómo me explicas Marcos 10? ¿Cómo me explicas 1 Corintios 7? Romanos 7. ¿Cómo me explicas eso? ¿Por qué solo te aferras a Mateo? Explícame lo otro. No, pero que el Espíritu de profecía avala a Mateo. Y me sacaban ahí las citas. En ese tiempo yo no había leído esta, hermanos. Esta sí está poderosa y la voy a volver a leer. La voy a volver a leer. Manuscript Release, tomo 13, página 296. Dice, respecto al divorcio, no estoy preparada para opinar. Ella ha tenido toda la luz que puedo darle y es inútil mantener este asunto constantemente ante ella cuando está perfectamente decidida a seguir su propio criterio. Como quien dice, ella decidió que se va a divorciar y se va a divorciar y no le hace caso a nadie. Bueno, me has preguntado si pensaba que en caso de que tu mujer te dejara, deberías casarte de nuevo. Yo diría que si alguien que comprendiera todas las circunstancias decidiera casarse contigo, si no hubieras estado casado, no veo ninguna objeción. Pero como estabas casado, entonces ahí hay problema. Pero no estoy, dice, totalmente preparada para juzgar si desde un punto de vista bíblico podrías casarte de nuevo. El individuo, dice el que se dirigía, lo pusieron entre paréntesis, era un eunuco. O sea, una persona que se había dedicado, se había quedado como solo. Mi mente, dice, está tan ocupada que no me es posible considerar esta controvertida cuestión del matrimonio y los divorcios. Oiga, ella reconoce que es un tema bastante delicado. Mi mente está tan ocupada que no me es posible considerar esta controvertida cuestión del matrimonio y los divorcios. Me gustaría poder ayudarte, pero me temo que no es posible. Manuscript Release, tomo 13, página 296. Así que hasta la misma hermana Elena White, ella miraba que este era un tema muy delicado. Y las evidencias claras, ella decía, es que si ya estás casado, no se puede. Hermanos, mejor quedémonos con lo revelado, con lo que entendemos y lo que se entiende bien claro. Volver a casarse es adulterio. Tú o te quedas solo, o mejor te reconcilias con tu pareja y siguen adelante. Pero hermanos, no puedes deshacer lo que Dios ha unido. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. Y mejor seamos humildes y pidamos perdón a Dios por haber hecho las cosas mal. Y yo te digo, Dios te ama y Dios te recibe. Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. No, que deje la que tiene. Y si ya tienes niños con ella, ¿cómo vas a deshacer un mal con otro mal más grande? No, hermano, mejor yo te digo, allí, mira, en el santuario, donde se edificó el santuario, había un lugar santísimo, un lugar santo, y estaba el atrio. Y en el atrio estaba el altar del sacrificio. Y allí, ese altar tenía unos cuernos, y allí se ofrecía el sacrificio. Es decir, ahí se ofrecía, digamos, al Señor se ofrecía el arrepentimiento y la confesión de la culpa sobre aquel animal inocente. Y allí ese animal moría por el pecador. Por eso la Biblia dice que cuando uno de los hijos de David fue descubierto que estaba en una traición, él dice que fue corriendo al santuario y se agarró, dice, de los cuernos del altar. ¿Por qué? Porque allí en los cuernos del altar, allí, hermanos, se invocaba la misericordia. Por eso yo te digo, mejor ven, agarrarte de los cuernos del altar del sacrificio y pide misericordia y la vas a encontrar, porque en Cristo hay misericordia. Así que voy a orar por ti para que Dios te ayude a ser fiel a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, y no andes pensando en volverte a casar porque vas a legalizar el adulterio. Volverse a casar es un adulterio legalizado, así. No hay otra manera de entenderlo.
Así que mejor seamos fieles y que Dios nos ayude, hermanos, para ser humildes y aceptar esta palabra. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque la luz brilla sobre nosotros y sin duda viene con el propósito de que salgamos de las tinieblas. Señor, hay millones de cristianos en tinieblas tocante a esto. Hay miles de iglesias que tienen engañados a sus feligreses tocante a esto. Pero al ver nosotros, Señor, la claridad con la que habla tu palabra, y tal vez aquí, desde el punto de vista humano, yo no lo he explicado también, Señor, que tal vez algo no se pudo haber entendido, pero el que vaya a los textos que he leído, sin duda lo va a ver tan claro que lo va a entender. Perdóname, Señor, si en mi debilidad humana no he sido tan explícito, pero he tratado, Señor, de decirles lo que claramente en su evidencia está en la Escritura. Y hoy solo te ruego que nos ayudes a aceptar esta palabra y a ponerla por obra y a creerla, Señor, tal como ha sido dada, y a ser fieles a los votos matrimoniales y a no justificar los divorcios, a no justificar el por qué anulé o dividí lo que Dios había juntado, o por qué lo haría si es que estoy pensando hacerlo. Que no justifique, Señor. Te pido, por favor, que seamos fieles. Y aquellos, Padre, que lo hicieron, te pido que al venir a ti arrepentidos, les des tu perdón, como se lo diste a David y como se lo diste a otros que clamaron a ti y tú les escuchaste y los perdonaste. Así, Padre, te rogamos, nos deja a todos tu perdón por haber interpretado mal y por haber actuado mal en el caso de algunos. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes y fieles a nuestra esposa o esposo en el caso de las hermanas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.